imperio más poderoso de la historia durante casi 20 años. Tenía ejércitos, riquezas y poder absoluto sobre millones de personas. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, escribía en un diario personal que nunca pensó que nadie leería. No escribía sobre sus victorias, no escribía sobre sus conquistas, escribía sobre cómo ser mejor persona, cómo controlar su mente, cómo no dejarse corromper por el poder. Ese hombre era Marco Aurelio, y ese diario se convirtió en uno de los libros más influyentes de la historia humana, las Meditaciones. En este video vas a descubrir los 7 hábitos diarios que Marco Aurelio practicaba para mantener su mente bajo control, incluso gobernando el mundo entero. Hábitos que puedes aplicar tú hoy, sin ser emperador, sin tener ejércitos, con la vida que tienes ahora mismo. Quédate hasta el hábito número 5. Es el que más sorprende y el que más cambia. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo en Roma. Desde joven fue educado por los mejores filósofos del mundo. A los 40 años se convirtió en emperador. Gobernó durante 19 años enfrentando guerras constantes, una plaga devastadora que mató a millones, traiciones dentro de su propio gobierno y la muerte de varios de sus hijos. Y en medio de todo ese caos, encontró tiempo cada día para practicar estos hábitos, no porque tuviera tiempo libre, sino porque entendió algo fundamental. Gobernar el mundo empieza por gobernarse a uno mismo. Antes de entrar en los hábitos, quiero que entiendas algo sobre Marco Aurelio que muy poca gente sabe. Era un hombre que no quería ser emperador. Cuando le comunicaron que sería el sucesor del trono, no lo celebró. Lo aceptó como una responsabilidad, como un deber. Y esa mentalidad lo cambió todo, porque una persona que ve el poder como un privilegio, lo usa para sí misma. Una persona que lo ve como una responsabilidad, lo usa para los demás. Marco Aurelio siempre eligió lo segundo. Y cada uno de estos 7 hábitos nació de esa misma mentalidad. No son hábitos para ser más exitoso o más rico. Son hábitos para ser más humano, más íntegro, más libre. Hay algo más que debes saber antes de continuar. Marco Aurelio vivió en una época de crisis constante. La plaga antonina mató a entre 5 y 10 millones de personas en el Imperio Romano durante su reinado. Las guerras en la frontera no terminaban. La economía sufría. La gente tenía miedo. Y aún así, las meditaciones que escribió en esa época no son un documento de desesperación. Son un documento de claridad, de propósito, de fortaleza mental construida hábito a hábito, día a día. Eso te dice algo muy importante. Estos hábitos no son para cuando la vida va bien, son para cuando la vida va mal. Y precisamente por eso, 2000 años después, siguen siendo los más relevantes que existen. Ahora sí, los 7 hábitos de Marco Aurelio. Hábito número 1. Levantarse con propósito, no con inercia. Marco Aurelio comenzaba cada mañana con una práctica que hoy llamaríamos intención consciente. Antes de levantarse de la cama, se preparaba mentalmente para el día. En sus meditaciones escribió algo que lleva 2000 años siendo verdad. Al amanecer, cuando te cueste levantarte, recuerda que vas a hacer el trabajo de un ser humano. No te quejes de que hace frío. No te quejes de que estás cansado. Levántate y haz lo que viniste a hacer. Esto no es motivación vacía. Es una decisión consciente de no dejar que el cuerpo y sus comodidades dicten cómo empieza tu día. La mayoría de las personas se levantan reactivas. El móvil suena, miran las notificaciones y en los primeros 30 segundos del día ya están procesando los problemas de otros. Sus emociones, su atención, su energía mental ya no les pertenecen. Se las han regalado a una pantalla. Marco Aurelio hacía exactamente lo contrario. Los primeros minutos del día
eran suyos, para pensar, para prepararse, para recordar qué tipo de persona quería ser ese día. Hay una razón científica detrás de esto. Los primeros minutos después de despertar, el cerebro todavía está en estado de ondas alfa, un estado de alta receptividad. Lo que pones en tu mente en esos momentos tiene un impacto desproporcionado en cómo funciona tu cerebro el resto del día. Piensa en la diferencia entre empezar el día leyendo noticias negativas durante 10 minutos y empezarlo recordando tus valores y propósitos. No es la misma persona la que sale de esas dos experiencias. No toma las mismas decisiones. No reacciona de la misma manera. No tiene el mismo nivel de energía mental. Marco Aurelio lo sabía por intuición. La neurociencia moderna lo confirma y tú puedes aplicarlo desde mañana mismo. Aplicación práctica. Mañana, antes de mirar el móvil, dedica 2 minutos a una sola pregunta. ¿Qué tipo de persona quiero ser hoy? No qué tienes que hacer, quién quieres ser. Esa diferencia lo cambia todo. Hábito número 2. Anticipar las dificultades del día. Marco Aurelio practicaba algo que los estoicos llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. Cada mañana se preparaba mentalmente para lo que podía salir mal. Escribió en sus meditaciones: di a ti mismo al amanecer, hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, desleales, envidiosas y egoístas. Pero yo sé que estas personas son así por ignorancia del bien y del mal. Fíjate lo que hace aquí. No se prepara para que todo salga bien. Se prepara para que las cosas salgan mal y decide de antemano cómo va a reaccionar. Esto tiene una lógica aplastante. Si anticipas los problemas, cuando lleguen, no te pillan por sorpresa. No reaccionas desde la emoción, reaccionas desde la preparación. Es exactamente lo que hacen los atletas de élite antes de una competición, los pilotos antes de un vuelo, los cirujanos antes de una operación complicada. Repasan mentalmente los escenarios difíciles para que cuando aparezcan, la respuesta sea automática. Pero hay algo más profundo en este hábito. Al anticipar que las personas van a actuar de forma imperfecta, Marco Aurelio se liberaba del resentimiento. Cuando alguien le fallaba, no se sorprendía, no se enfadaba, ya lo había previsto, y eso le permitía responder con calma en lugar de reaccionar con rabia. ¿Cuántas veces has llegado al final del día agotado emocionalmente, no por lo que pasó, sino por la distancia entre lo que esperabas que pasara y lo que pasó realmente? Esa distancia es la fuente de la mayoría del sufrimiento cotidiano, y Marco Aurelio la eliminaba cada mañana, ajustando sus expectativas antes de que el día empezara. Esa capacidad de no sorprenderse ante la imperfección humana es una de las formas más poderosas de paz mental que existen. Aplicación práctica. Cada mañana dedica 1 minuto a pensar qué puede salir mal hoy. Una reunión difícil, una conversación incómoda, un contratiempo inesperado. Visualízalo y decide cómo vas a responder. Cuando llegue, ya estarás preparado. Hábito número 3. Escribir para pensar con claridad. Las meditaciones de Marco Aurelio no eran un diario público, no eran un libro que planeaba publicar, eran notas privadas que escribía para sí mismo, para ordenar su mente, para examinarse. Este hábito es uno de los más poderosos y menos practicados. Hay una diferencia enorme entre pensar algo y escribirlo. Cuando piensas, los pensamientos son nebulosos, circulares, emocionales. Cuando escribes, te obligas a darles forma, a ser preciso, a enfrentarte a lo que realmente estás pensando. Hay estudios que demuestran que escribir sobre experiencias difíciles reduce el estrés, mejora la toma de decisiones y aumenta la claridad mental. Marco Aurelio no necesitó los estudios, lo descubrió por experiencia propia a lo largo de décadas.
Se hacía las preguntas más difíciles. ¿Actué con virtud hoy? ¿Reaccioné desde el miedo o desde la razón? ¿Fui la persona que quiero ser? ¿En qué fallé? ¿Y cómo puedo mejorar mañana? No se juzgaba, se observaba. Había una diferencia fundamental entre el Marco Aurelio que actuaba durante el día y el Marco Aurelio que lo observaba por la noche. El segundo corregía al primero, y esto es algo que muy poca gente hace. La mayoría de las personas terminan el día y simplemente lo dejan ir, se duermen, sin procesar lo que pasó, sin aprender de los errores, sin consolidar los aciertos. Y al día siguiente cometen los mismos errores porque nunca se tomaron el tiempo de examinarlos. Marco Aurelio no. Cada noche hacía el trabajo, y ese trabajo, repetido durante décadas, lo convirtió en el filósofo más poderoso de la historia. Aplicación práctica. Dedica 5 minutos cada noche a escribir 3 cosas. ¿Qué hiciste bien hoy? ¿Qué podrías haber hecho mejor? ¿Y qué vas a hacer diferente mañana? No necesitas más que eso. Con el tiempo, ese hábito te cambia desde dentro. Hábito número 4. Recordar constantemente la impermanencia. Marco Aurelio tenía una obsesión que aparece una y otra vez en sus meditaciones: la impermanencia de todas las cosas, el poder, la fama, la riqueza, la vida misma. Todo pasa, todo cambia, todo desaparece. Escribió: piensa, ¿en cuántos médicos que fruncieron el ceño ante sus pacientes ya han muerto? ¿Cuántos astrólogos que predijeron la muerte de otros? ¿Cuántos filósofos que disertaron interminablemente sobre la muerte? ¿Cuántos héroes que mataron a miles? Todo se fue. Esto no es nihilismo, no es desesperanza, es liberación. Cuando entiendes que todo es temporal, dejas de aferrarte con tanta desesperación a lo que tienes, dejas de sufrir tanto por lo que pierdes y empiezas a valorar lo que está aquí, ahora, en este momento. Piensa en algo que te cause ansiedad ahora mismo: un problema en el trabajo, una relación complicada, una preocupación económica. Ahora pregúntate: dentro de 100 años, ¿existirá alguien que recuerde esto? La respuesta casi siempre es no. Eso no significa que el problema no importe. Significa que el nivel de drama que le estás dando probablemente no está justificado. El ego se alimenta de la ilusión de permanencia. Creemos que nuestra posición, nuestra reputación, nuestros logros son permanentes. Marco Aurelio se recordaba constantemente que no lo son, y eso lo hacía más libre, más humilde y paradójicamente más efectivo, porque cuando dejas de aferrarte al resultado, puedes actuar con mucha más claridad y valentía. Aplicación práctica. Cuando algo te preocupe mucho hoy, hazte esta pregunta: ¿importará esto en 10 años? Si la respuesta es no, suelta la tensión. Si la respuesta es sí, actúa con todo lo que tienes, pero sin el peso del drama innecesario. Hábito número 5. Buscar activamente lo que te incomoda. Este es el hábito que más sorprende. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso del mundo, buscaba activamente situaciones que le incomodaran. No huía del conflicto difícil, no evitaba las conversaciones incómodas, no delegaba las decisiones dolorosas. Las enfrentaba directamente, convencido de que cada momento de incomodidad era una oportunidad de fortalecer el carácter. Escribió: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los hombres fuertes. Hoy vivimos en una cultura que optimiza la comodidad. Todo está diseñado para que nunca te sientas mal. Entretenimiento infinito cuando te aburres. Comida instantánea cuando tienes hambre. Soluciones rápidas para cada malestar. Dopamina a un clic de distancia. Y el resultado es una generación que no sabe tolerar la frustración, que abandona al primer obstáculo, que necesita gratificación inmediata para todo. Marco Aurelio entendía que la comodidad constante no te hace más feliz, te hace más frágil.
y la fragilidad es el enemigo de una vida bien vivida. Hay algo que los psicólogos llaman tolerancia a la frustración. Es la capacidad de seguir funcionando cuando las cosas no salen como quieres. Y como cualquier músculo, solo se desarrolla usándolo. Solo se desarrolla enfrentando la incomodidad voluntariamente, en pequeñas dosis, cada día. Cuando evitas sistemáticamente todo lo que te incomoda, ese músculo se atrofia. Y cuando llega un momento de verdadera adversidad, no tienes los recursos internos para enfrentarlo. Te derrumbas. No porque seas débil por naturaleza, sino porque nunca entrenaste la fortaleza. Marco Aurelio entrenaba esa fortaleza cada día, buscaba la conversación difícil, tomaba la decisión dolorosa, enfrentaba el problema que otros evitaban, y cada vez que lo hacía, se volvía un poco más inatacable. Aplicación práctica. Esta semana identifica una situación que estás evitando por incomodidad, una conversación, una decisión, un hábito difícil. Enfréntala hoy, no mañana, hoy. Ese acto de valentía pequeña construye el músculo que necesitas para los momentos grandes. Hábito número 6. Servir a los demás como práctica filosófica. Marco Aurelio entendía que los seres humanos somos animales sociales, que vivir bien no es vivir para uno mismo, es vivir en servicio de algo más grande. Escribió: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Este es uno de los principios más contraculturales del estoicismo moderno. Vivimos en una época de individualismo extremo. Todo el discurso de mejora personal gira en torno al yo. Mi éxito, mi felicidad, mi crecimiento, mi marca personal. Marco Aurelio veía esto como un error fundamental. El ser humano que vive solo para sí mismo es como un órgano separado del cuerpo. Puede existir un tiempo, pero no puede prosperar. Para él, gobernar el imperio romano no era un privilegio, era un servicio, una responsabilidad que tenía con millones de personas que dependían de sus decisiones. Y esa responsabilidad le daba propósito incluso en los momentos más oscuros. El propósito que viene del servicio a otros es infinitamente más resistente que el propósito que viene de la búsqueda del éxito personal, porque el éxito personal depende de circunstancias externas. El servicio a otros siempre está disponible, siempre tiene sentido, siempre da dirección. Aplicación práctica. Pregúntate hoy cómo lo que estás construyendo, aprendiendo o haciendo puede servir a otros. No tiene que ser algo grande, puede ser escuchar a alguien que lo necesita, hacer tu trabajo con excelencia porque otros dependen de él, o simplemente estar completamente presente para las personas que quieres. Hábito número 7. Terminar el día con gratitud y revisión. Marco Aurelio cerraba cada día con una práctica doble: gratitud por lo que había tenido y revisión honesta de cómo había actuado. La gratitud no era una emoción pasiva, era un acto consciente de reconocer lo que tenía en lugar de obsesionarse con lo que le faltaba. Y en esto era radical. Encontraba gratitud incluso en las circunstancias más difíciles. En una guerra, agradecía estar vivo. En una pérdida, agradecía haber amado. En un fracaso, agradecía la lección. Escribió: cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, pensar, disfrutar, amar. Pero la gratitud sola no era suficiente. La acompañaba de una revisión honesta. ¿Fui justo hoy? ¿Actué con coraje? ¿Fui esclavo de mis emociones o las gobernaba? ¿Traté a las personas con respeto incluso cuando no me lo merecían? ¿Fui la persona que quiero ser? No para castigarse, para aprender, para ser mejor mañana que hoy. Y ahí está el secreto de Marco Aurelio. No era perfecto, cometía errores, reaccionaba mal, tomaba decisiones equivocadas, pero cada noche volvía a examinarse,
cada mañana volvía a comprometerse, y ese ciclo constante de acción, reflexión y corrección es lo que convirtió a Marco Aurelio no solo en el emperador más grande de Roma, sino en uno de los seres humanos más admirados de toda la historia. 7 hábitos, un solo objetivo: gobernar tu mente antes de que el mundo lo haga por ti. Levántate con propósito, anticipa las dificultades, escribe para pensar, recuerda la impermanencia, busca la incomodidad, sirve a los demás y termina el día con gratitud y honestidad. Marco Aurelio no era un santo, era un hombre con poder, con tentaciones, con miedos y con debilidades, igual que tú. La diferencia es que cada día elegía trabajar en sí mismo, y esa elección, repetida miles de veces, lo convirtió en quien fue. Tú puedes hacer lo mismo, no necesitas un imperio, solo necesitas empezar mañana. Si este video te aportó algo, suscríbete a La Mente Inatacable. Aquí cada semana, filosofía práctica para vivir con propósito, sin filtros y sin relleno. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos 7 hábitos vas a empezar a practicar esta semana? Me lo leo todo. Hasta el próximo video.